Lo que estoy a punto de compartir contigo no es una teoría sacada de un libro. Son exactamente los mismos 5 hábitos que he recomendado personalmente a cada paciente de alto riesgo que ha pasado por mi consulta durante los últimos 10 años. Y los resultados han transformado vidas de una manera que incluso hoy sigue sorprendiéndome. Hay algo que la mayoría de las personas mayores de 50 jamás han escuchado y que incluso deja desconcertados a algunos colegas médicos con los que trabajo. La herramienta más poderosa para prevenir el cáncer que existe hoy en día no cuesta absolutamente nada, no necesita receta médica y puedes empezar a aplicarla antes de terminar este video. Mi nombre es el Dr. Javier Benítez y después de 27 años trabajando como oncólogo e investigador en prevención del cáncer, he dedicado mi carrera a entender por qué algunas personas desarrollan cáncer después de los 50, mientras otras simplemente no. Y lo que descubrí cambió por completo la forma en que hoy aconsejo a cada paciente que entra en mi clínica. En 2022, investigadores de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard publicaron un estudio histórico en la revista JAMA Oncology, siguiendo a más de 135.000 adultos durante 2 décadas. Lo que encontraron fue impactante. Las personas que mantenían de forma constante un grupo específico de hábitos diarios lograron reducir su riesgo general de cáncer hasta en un 61% comparadas con quienes no lo hacían. 61%. Eso no es una pequeña diferencia. Eso representa para cientos de miles de personas la distancia entre recibir un diagnóstico devastador o escuchar que todo está limpio y bajo control. Pero antes de continuar, quiero leerte a ti. Escribe tu edad en los comentarios ahora mismo, solo tu edad, o quizá cuál es tu mayor preocupación de salud después de los 50. Leo cada comentario personalmente, y saber quién está viendo estos videos me ayuda a crear contenido que realmente pueda servirte. Hoy voy a mostrarte los 5 hábitos más poderosos para prevenir el cáncer en adultos mayores de 50 años, organizados, desde los más fundamentales hasta el que puede cambiarte la vida por completo. Y vamos a avanzar poco a poco hasta llegar al más importante de todos. Porque te prometo algo, cuando lleguemos al final, no solo entenderás qué debes hacer, sino también por qué funciona dentro de tu cuerpo, a nivel celular. No adelantes el video. Cada hábito prepara el terreno para el siguiente. Y el número 1, el mismo elemento que aparece en común en las transformaciones más impresionantes que he visto en mis pacientes. Es algo que casi todos subestiman. Quédate conmigo. Ahora vamos a comenzar con el hábito número 5. Y quiero empezar con algo que parece simple, casi demasiado simple. Pero detrás de esto existe un mecanismo que muy pocas personas entienden realmente. Y cuando lo comprendas, te aseguro que nunca volverás a mirar una bolsa de papas fritas de la misma manera. Cada célula de tu cuerpo está trabajando sin descanso, se replica, se divide y se reemplaza constantemente. En un organismo sano existe un sistema llamado reparación de errores del ADN, una especie de corrector interno que detecta fallos en tu código genético antes de que esos errores se conviertan en mutaciones, y antes de que esas mutaciones terminen formando tumores. Pero aquí aparece el verdadero problema. Después de los 50 años, la eficacia de esas enzimas reparadoras empieza a caer de forma natural entre un 30 y un 40%. En otras palabras, tu cuerpo pierde precisión justo en la etapa de la vida donde más daños celulares acumulados existen. Y ahí es donde los alimentos ultraprocesados entran como gasolina sobre el fuego. Hablo de snacks empaquetados, comida rápida, embutidos procesados, bebidas azucaradas, productos diseñados para durar meses en una estantería, pero capaces de acelerar el deterioro silencioso dentro de tus células. La razón: inundan tu organismo con compuestos inflamatorios llamados productos finales de glicación avanzada, conocidos como AGEs, sustancias que dañan directamente las enzimas encargadas de reparar tu ADN. En 2023, un estudio realizado por el Imperial College de Londres y publicado en el European Journal of Nutrition siguió a más de 197.000 adultos. Los investigadores descubrieron algo alarmante.
Quienes consumían más alimentos ultraprocesados tenían un 32% más riesgo de desarrollar cáncer colorectal y un 19% más riesgo de cáncer de mama en comparación con quienes basaban su alimentación en comida real. Y ese mismo año, investigadores del National Cancer Institute confirmaron en la revista Cancer Research que el consumo frecuente de ultraprocesados se asociaba con un aumento del 28% en la mortalidad general por cáncer, incluso después de ajustar factores como obesidad, tabaquismo y actividad física. Eso significa algo inquietante. El problema no es solamente el peso que estos alimentos generan, el problema es el alimento en sí. Quiero contarte el caso de una paciente. La llamaré Sandra, 58 años, administrativa. Vivía en el área de la Bahía y llegó a mi consulta después de que su hermana fuera diagnosticada con cáncer de colon. Su alimentación, según ella misma decía, era normal. Cereal por la mañana, sándwich de embutido al mediodía, galletas empaquetadas y queso procesado entre comidas. Pero sus análisis contaban otra historia. Sus marcadores inflamatorios, especialmente la proteína C reactiva y la interleucina 6, estaban peligrosamente elevados. Durante 12 meses, Sandra hizo un solo cambio. Comenzó a reemplazar sus productos ultraprocesados por alimentos naturales, avena, legumbres, verduras, aceite de oliva, sin medicamentos nuevos, sin tratamientos extremos. Y lo que ocurrió fue impresionante. Sus niveles de proteína C reactiva cayeron un 44%. La interleucina 6 volvió completamente a la normalidad. Y en la colonoscopia de seguimiento, la inflamación de bajo grado que su gastroenterólogo había detectado en el revestimiento intestinal había desaparecido. Ahora quiero que entiendas lo importante de esto para ti. No necesitas transformar toda tu vida esta noche. Solo empieza con un cambio concreto desde hoy. Reemplaza un alimento ultraprocesado en cada comida por una alternativa natural. El cereal azucarado se convierte en avena con frutos rojos. La barra empaquetada pasa a ser una manzana con un puñado de nueces. El embutido procesado se reemplaza por pollo a la plancha o un huevo cocido. Esto no se trata de privarte, se trata de proteger tus células. Y hay algo más que debes recordar. Cuando este hábito se combina con el hábito número 4, el que voy a mostrarte ahora, la reducción de inflamación sistémica se multiplica de una manera que la ciencia considera muchísimo más poderosa que aplicar cualquiera de los dos hábitos por separado. Pero antes de revelarte el hábito número 4, necesito que entiendas algo muy serio. Lo que estás a punto de escuchar es una de las estrategias de protección contra el cáncer más ignoradas de toda la oncología moderna, y casi nadie mayor de 50 años la practica de forma constante. Ahora hablemos del hábito número 4. Cuando la mayoría de las personas piensa en dormir, piensa simplemente en descansar o tener más energía al día siguiente. Pero cuando yo pienso en el sueño como oncólogo, pienso en algo mucho más profundo, algo llamado inmunovigilancia. Y créeme, es uno de los mecanismos anticáncer más extraordinarios que posee el cuerpo humano. Tu sistema inmunológico tiene células especializadas llamadas células NK o Natural Killer. Su función es patrullar silenciosamente tu sangre y tus tejidos, buscando células cancerosas en etapas tempranas para destruirlas antes de que puedan establecerse. Piensa en ellas como el equipo de seguridad interno de tu cuerpo. Pero aquí viene la parte que casi nadie conoce. La actividad de estas células depende casi por completo de la calidad de tu sueño, especialmente de las fases profundas del sueño, las llamadas etapas de sueño lento que dominan las primeras horas de la noche. Es durante las fases 3 y 4 del sueño no REM cuando tu cuerpo libera una cascada de citocinas, proteínas que estimulan directamente la producción y activación de las células NK. Y después de los 60 años ocurre algo preocupante. La cantidad de sueño profundo que tu cuerpo genera naturalmente cae aproximadamente un 50%. Eso significa que tu sistema de vigilancia contra el cáncer puede estar funcionando a la mitad de su capacidad, a menos que hagas algo para protegerlo. En 2019, un estudio de la Universidad de Chicago, publicado en el Journal of Experimental Medicine, reveló algo alarmante. Apenas una semana durmiendo menos de 6 horas por noche redujo la actividad de las células NK en un 70% en adultos sanos.
70%, como si el ejército que protege tu cuerpo desapareciera silenciosamente mientras tú crees que puedes funcionar bien durmiendo poco. Y los datos no terminaron ahí. En 2021, un análisis de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, que revisó información de 27 estudios y más de 2 millones de personas, encontró que dormir crónicamente menos de 6 horas se asociaba con un aumento del 40% en el riesgo de cáncer de mama, un 36% más riesgo de cáncer de próstata y un 55% más riesgo de cáncer colorectal en adultos mayores de 55 años. Quiero hablarte ahora de Robert, 63 años, ingeniero retirado, orgulloso de decir que podía rendir perfectamente durmiendo apenas 5 o 6 horas por noche. Llegó a mi consulta después de que detectaran un pólipo precanceroso. Robert no fumaba, no tenía obesidad, hacía ejercicio regularmente, pero su sueño estaba fragmentado, roto, superficial. Así que implementamos un protocolo estricto de higiene del sueño. Hora fija para dormir a las 10:30 de la noche, oscuridad total y 0 pantallas después de las 9, temperatura del dormitorio a 19 grados centígrados, y magnesio glicinato para favorecer la profundidad del sueño lento. Lo que ocurrió en apenas 8 semanas fue impresionante. Su tiempo total de sueño aumentó hasta 7 horas y media. Su monitor de sueño mostró que las fases profundas prácticamente se duplicaron. Y en los análisis de seguimiento, sus células NK habían aumentado un 38%. Ahora, escucha esto con atención porque probablemente es el paso más importante que puedes aplicar desde esta misma noche. Los investigadores del sueño lo llaman sueño ancla. Consiste en despertarte todos los días a la misma hora, incluso fines de semana, porque tu hora de despertar regula tu reloj biológico con mucha más fuerza que la hora en que te acuestas. Pon una alarma, respétala. Incluso una sola semana manteniendo un horario constante mejora de forma medible la arquitectura del sueño en personas mayores de 50 años. Y cuando combinas un sueño profundo y reparador con los cambios alimenticios del hábito número 5, el nivel de inflamación de tu cuerpo empieza a caer hasta un punto donde tu sistema inmunológico puede volver a funcionar como fue diseñado originalmente. Pero aunque estos dos hábitos son increíblemente poderosos, en realidad solo preparan el terreno para lo que viene ahora, un hábito capaz de intervenir directamente en el reloj biológico de tus células, de una manera que la ciencia apenas logró comprender completamente en los últimos 15 años. Ahora vamos con el hábito número 3. Y quiero cambiar por completo la forma en que piensas sobre esto, porque la palabra ejercicio carga un peso enorme para muchas personas mayores de 50 años. Suena a esfuerzo, obligación, cansancio, y en cuanto la escuchan, desconectan mentalmente. Pero lo que voy a explicarte ahora no es ejercicio en el sentido tradicional que imaginas. No estoy hablando de gimnasios, rutinas agotadoras, ni cuerpos perfectos. Estoy hablando de movimiento diario con intención, y sus efectos sobre la biología del cáncer son tan precisos y tan profundos que honestamente creo que deberían considerarse una especialidad médica aparte. En el centro de todo esto existe una molécula llamada IGF-1, o factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1. El IGF-1 es una hormona que impulsa el crecimiento celular, y eso puede ser algo bueno o extremadamente peligroso. Cuando somos jóvenes, ayuda al desarrollo normal del cuerpo, pero después de los 50, niveles elevados y constantes de IGF-1, algo directamente relacionado con el sedentarismo, funcionan como fertilizante biológico para las células cancerosas, acelerando su crecimiento silencioso. Aquí es donde el movimiento cambia todo. La actividad física moderada es una de las pocas intervenciones de estilo de vida capaces de reducir naturalmente los niveles de IGF-1 y al mismo tiempo activar una proteína supresora de tumores llamada P53. Piensa en la P53 como el freno de emergencia interno de tus células, el mecanismo que le dice a una célula dañada, hasta aquí llegaste. En 2020, la Sociedad Americana contra el Cáncer publicó un estudio en el Journal of Clinical Oncology
que siguió a 186.000 adultos durante 10 años. Los resultados fueron impresionantes. Las personas que realizaban al menos 150 minutos semanales de movimiento moderado tuvieron un 42% menos riesgo de desarrollar cáncer de colon, un 38% menos recurrencia de cáncer de mama y un 26% menos riesgo de morir por cualquier tipo de cáncer. Y hay algo aún más sorprendente. Un estudio complementario de la Universidad de Queensland, publicado en The Lancet en 2022, descubrió que simplemente levantarse y caminar 5 minutos cada hora reducía en un 27% los marcadores sanguíneos relacionados con inflamación promotora de tumores, incluso sin hacer ejercicio estructurado. Déjame hablarte de Eleanor, 71 años. 2 años antes había superado un cáncer de mama en etapa 1. El tratamiento había sido exitoso, pero vivía aterrorizada por la posibilidad de una recaída. Además, sufría artritis, no podía correr, tampoco soportaba entrenamientos tradicionales. Así que diseñamos un protocolo basado únicamente en lo que sí podía hacer. 20 minutos de caminata rápida después del desayuno, permanecer de pie mientras veía televisión por la noche, y pausas de 5 minutos para estirarse y caminar durante sus largas tardes de lectura sedentaria. 12 meses después, sus resultados hablaron por sí solos. Sus niveles de IGF-1 habían disminuido un 23%. Su oncólogo observó una mejora importante en sus células NK en los análisis de sangre. Y Eleanor me dijo algo que jamás olvidaré. Sentía que había recuperado una claridad mental y una energía que creía perdidas para siempre. Ahora, escucha esto atentamente, porque aquí está la parte más importante para ti. Empieza con algo simple. Una caminata de 20 minutos después de la comida más grande de tu día. Investigadores de Stanford demostraron en 2021 que caminar después de comer reduce específicamente los picos de glucosa posteriores a las comidas, y esos picos alimentan directamente el metabolismo de las células cancerosas hasta en un 33%. No necesitas un gimnasio, no necesitas máquinas, ni ropa deportiva costosa. Solo necesitas abrir la puerta de tu casa y mantener el compromiso. Y cuando este hábito de movimiento se suma al sueño reparador del hábito número 4 y a la alimentación antiinflamatoria del hábito número 5, ocurre algo extraordinario. Tus niveles de IGF-1, proteína C reactiva e interleucina 6, 3 de las moléculas más relacionadas con el crecimiento del cáncer dentro de tu cuerpo, comienzan a descender de una manera que ninguna intervención aislada consigue por sí sola. Y antes de pasar al siguiente hábito, quiero pedirte algo rápido. Si todo esto te está ayudando, suscríbete al canal, dale me gusta a este video y compártelo con alguien mayor de 50 años que realmente te importe. Porque cada video que ves aquí requiere meses de investigación, y tu apoyo es lo que me permite seguir compartiendo esta información gratuitamente. Ahora llegamos al hábito número 2, y te confieso algo. Este fue uno de los que más me sorprendió cuando empecé a revisar la evidencia científica con profundidad. Porque es algo que todos vivimos cada día, pero casi nadie relaciona con el riesgo de cáncer. Hablo del estrés. Y sé exactamente lo que muchos están pensando ahora mismo. Controlar el estrés suena débil, suena a frase vacía de bienestar moderno, no a una intervención médica seria. Pero quiero mostrarte por qué esa idea es peligrosamente equivocada. Después de 27 años trabajando en oncología, hoy considero el estrés psicológico crónico como uno de los desencadenantes más ignorados del cáncer después de los 50 años. Todo gira alrededor de una molécula llamada cortisol. El cortisol es la principal hormona del estrés en tu cuerpo. En pequeñas dosis y durante momentos puntuales, el cortisol es útil, es parte de tu sistema de supervivencia, tu alarma biológica de emergencia. El problema aparece cuando permanece elevado durante meses o incluso años. Estrés constante, ansiedad, soledad, duelo, preocupaciones que nunca se apagan, traumas no resueltos, todo eso mantiene al cuerpo atrapado en un estado silencioso de alerta permanente, y ahí comienza el daño. El cortisol crónicamente elevado reduce la actividad de 2 genes fundamentales para reparar el ADN, BRCA1 y BRCA2. Al mismo tiempo, activa una vía inflamatoria llamada NF-κB,
un mecanismo que ayuda a las células tumorales a sobrevivir y resistir la apoptosis, el proceso natural mediante el cual el cuerpo elimina células dañadas o malignas. Dicho de manera simple, el estrés crónico le enseña a tu cuerpo a mantener vivas células que deberían morir, y esa es una de las bases biológicas del cáncer. En 2022, el Centro Integral del Cáncer de la Universidad Estatal de Ohio publicó un estudio en Nature Immunology con hallazgos alarmantes. Descubrieron que el estrés psicológico crónico reducía en un 48% la actividad de los linfocitos infiltrantes de tumores, las células inmunológicas encargadas de atacar el cáncer en adultos mayores de 60 años. Y un año después, un metaanálisis del Instituto Karolinska en Suecia, basado en casi 500.000 de personas, encontró que los adultos con niveles elevados de estrés crónico tenían un 43% más riesgo de desarrollar cánceres hematológicos como leucemia y linfoma, además de un 31% más riesgo de cáncer de pulmón. Quiero contarte ahora sobre David, 66 años, ejecutivo recién jubilado. Cuando llegó a mi consulta, me dijo algo curioso: «Doctor, por fin estoy relajado». Pero sus análisis contaban otra historia completamente distinta. Su ritmo de cortisol estaba invertido. Por la mañana, cuando debería estar alto, estaba anormalmente bajo. Y por la noche, cuando debería casi desaparecer, seguía elevado. David había desarrollado lo que los investigadores llaman carga alostática, un estado donde el estrés queda grabado biológicamente en el cuerpo, incluso cuando la persona cree sentirse tranquila, y sus niveles de BRCA1 estaban claramente suprimidos. Así que implementamos un protocolo extremadamente simple, pero constante. 12 minutos de respiración diafragmática lenta cada mañana utilizando el patrón 4-7-8. Caminatas nocturnas de 15 minutos sin teléfono móvil. Y algo que casi nadie considera medicina: contacto social real. Una cena semanal con amigos, conversaciones humanas, risas auténticas. 6 meses después, sus resultados fueron sorprendentes. Su ritmo de cortisol volvió a la normalidad. Sus marcadores NF-κB disminuyeron un 31%, y su equipo oncológico observó una mejora significativa en el conteo de linfocitos. Ahora escucha esto, porque probablemente sea una de las intervenciones más simples y más potentes que puedes empezar hoy mismo. Un estudio de Carnegie Mellon University, publicado en 2021, demostró que apenas 12 minutos diarios de respiración consciente durante 8 semanas redujeron los niveles de cortisol en saliva un 26% y mejoraron de manera medible las células NK en adultos mayores de 55 años. No necesitas retiros espirituales, no necesitas aplicaciones costosas, ni sesiones interminables. Solo necesitas 12 minutos, una silla silenciosa y respirar lentamente. Inhala por la nariz durante 4 segundos. Mantén el aire 7. Exhala lentamente durante 8. Ese puede ser tu punto de partida esta misma noche. Y cuando esta práctica se combina con el sueño profundo del hábito número 4, el proceso de reparación celular que ocurre mientras duermes se vuelve muchísimo más eficiente. Porque el cortisol es uno de los principales enemigos del sueño profundo del que hablamos antes. Ahora quiero que notes algo importante. Todo lo que hemos cubierto hasta este momento, la alimentación, el sueño, el movimiento y el control del estrés, en realidad solo estaba preparando el terreno, porque el hábito número 1 es el que conecta todos estos mecanismos en una sola intervención biológica poderosa. Y sinceramente, la evidencia científica detrás de él es tan contundente que casi dudo al decir esto. Pero si solo pudiera elegir un único hábito para cada persona mayor de 50 años en este planeta, sería este. Ahora llegamos al hábito más importante de todos, el número 1. Y quiero ser extremadamente claro con lo que voy a decirte, porque este hábito ha sido malinterpretado, simplificado hasta el absurdo e incluso descartado por muchas personas como otra moda pasajera para perder peso. Pero de eso no estoy hablando. Lo que voy a explicarte ahora es un protocolo biológico real, con mecanismos antitumorales documentados y confirmados en estudios humanos. Y honestamente,
Después de casi 30 años investigando cáncer, puedo decirte que es una de las estrategias de prevención más poderosas, más simples y completamente gratuitas que he visto en toda mi carrera. Todo gira alrededor de un proceso celular llamado autofagia, una palabra de origen griego que significa literalmente comerse a uno mismo. Y aunque suene extraño, lo que ocurre dentro de tu cuerpo es extraordinario. Cuando entras en un estado de ayuno, generalmente entre 13 y 16 horas después de tu última comida, tus células activan un mecanismo interno de limpieza profunda. Empiezan a identificar, desmontar y reciclar componentes dañados, proteínas defectuosas, mitocondrias deterioradas e incluso células premalignas antes de que se conviertan en un problema mucho más serio. Es como si tu cuerpo iniciara un diagnóstico interno completo, seguido de una limpieza biológica silenciosa. En personas jóvenes y sanas, este sistema todavía funciona relativamente bien, pero después de los 50 años, la eficiencia de la autofagia cae drásticamente. Se estima una reducción de entre el 40 y el 50%. ¿La razón? La forma moderna de comer. Desayunos tempranos, snacks constantes, café con leche al amanecer, algo dulce por la tarde, cenas tardías, bocadillos nocturnos. El cuerpo pasa tantas horas procesando comida que prácticamente nunca entra el tiempo suficiente en estado de ayuno como para activar una autofagia potente. Y cuando las células dañadas no se eliminan, empiezan a acumularse. Y la acumulación de daño celular es el terreno biológico donde el cáncer encuentra espacio para crecer. En 2019, investigadores de la Universidad del Sur de California publicaron un estudio en Cell Metabolism donde observaron algo impresionante. Adultos que limitaron su alimentación a una ventana constante de 10 horas diarias durante 12 semanas lograron reducir un 34% el IGF-1, disminuir un 29% sus marcadores inflamatorios CRP y aumentar de forma medible los indicadores biológicos de autofagia, comparados con personas que comían durante periodos de 15 horas o más. Y en 2022, un ensayo clínico de la Universidad de Alabama en Birmingham, publicado en el New England Journal of Medicine, siguió a 218 adultos entre 55 y 70 años. Quienes mantuvieron un protocolo 14 de 10, comer dentro de una ventana de 10 horas y ayunar 14, mostraron una reducción del 37% en marcadores de daño oxidativo del ADN y una mejora del 41% en genes supresores de tumores. Y lo más sorprendente, sin necesidad de contar calorías. Quiero hablarte ahora de Michael, 61 años, profesor de escuela. Llegó a mi consulta hace 5 años con antecedentes de pólipos precancerosos en el colon, historial familiar de cáncer pancreático y glucosa en ayunas en rango prediabético. Michael no tenía sobrepeso. Su alimentación, en apariencia, era razonable, pero había un detalle que estaba destruyendo silenciosamente su metabolismo celular. Su ventana de alimentación duraba 16 horas. Café a las 6 de la mañana, snack nocturno a las 10 de la noche. Su cuerpo prácticamente nunca descansaba, y sus marcadores de autofagia eran de los más bajos que había visto en un paciente no obeso de su edad. Así que aplicamos algo extremadamente simple. Un protocolo 14-10. Primera comida a las 8 de la mañana. Último bocado antes de las 6 de la tarde. Durante el periodo de ayuno, agua, café negro y té sin azúcar. Nada más. Los cambios comenzaron rápidamente. En apenas 90 días, su glucosa en ayunas bajó de 108 a 91. Y 12 meses después, ocurrió algo que incluso sorprendió a su gastroenterólogo. La colonoscopia de seguimiento mostró desaparición completa de la displasia de bajo grado que había aparecido en sus 2 estudios anteriores. Su médico lo describió como inusual y extraordinario, y sus biomarcadores de autofagia aumentaron un 53%. Ahora escucha esto atentamente, porque aquí está la parte más importante para ti. No necesitas dejar de comer, no necesitas pasar hambre, ni contar cada caloría obsesivamente. Solo necesitas establecer una ventana de alimentación constante de entre 10 y 12 horas y protegerla
todos los días. Si tu primer café con leche es a las 7 de la mañana, tu cocina se cierra a las 7 de la noche. Si desayunas a las 8, la cena termina antes de las 6. Fuera de esa ventana, solo agua, café negro o té sin azúcar. Y después, tu cuerpo se encarga del resto. Y aquí es donde aparece la sinergia profunda que une los 5 hábitos en una sola estrategia biológica. El ayuno con ventana de tiempo potencia todos los mecanismos que hemos visto. Reduce el IGF-1, el mismo eje que también modula el ejercicio físico. Ayuda a estabilizar el ritmo del cortisol, reforzando el control del estrés del que hablamos antes. Mejora la profundidad y la calidad del sueño de ondas lentas y además reduce la inflamación sistémica, incluso cuando la alimentación no es perfecta. Por eso lo llamo el interruptor maestro, porque cuando lo activas, todo lo demás se vuelve más potente. Ahora quiero que conectemos todo lo que has escuchado hoy, porque no son consejos aislados. Es una estrategia biológica integrada. El hábito número 5, eliminar los ultraprocesados, reduce uno de los principales bloqueos del sistema de reparación del ADN, esa maquinaria de corrección celular que después de los 50 puede volverse entre un 30 y un 40% menos eficiente. El hábito número 4, optimizar el sueño, restaura la actividad de las células NK, tu primera línea de defensa contra células cancerosas en fases tempranas, actividad que puede caer hasta un 70% con un sueño corto y crónico. El hábito número 3, el movimiento diario con intención, reduce directamente el IGF-1, la hormona que alimenta la proliferación celular, mientras activa la proteína P53, el freno interno que obliga a las células dañadas a detenerse o morir. El hábito número 2, regular el estrés, normaliza el ritmo del cortisol, una hormona que, cuando está elevada de forma crónica, bloquea genes esenciales de reparación del ADN y permite que las células dañadas sobrevivan demasiado tiempo. Y el hábito número 1, el ayuno con restricción de tiempo, activa la autofagia, el sistema de limpieza celular más profundo del organismo, que no solo elimina daño acumulado, sino que potencia todos los demás mecanismos de esta lista. Quiero decirte algo directamente, como médico, en este momento. Nunca es demasiado tarde. La evidencia que te he mostrado no proviene de personas jóvenes con genética perfecta. Proviene de adultos reales, personas en sus 50, 60 y 70 años, que hicieron cambios concretos y lograron mejoras biológicas medibles. Tus células no están fijadas en piedra. Tu riesgo no es un destino cerrado. Cada mañana que despiertas es una oportunidad para cambiar las condiciones internas de tu cuerpo. Y ahora quiero hacerte una última pregunta. De estos 5 hábitos, ¿cuál vas a empezar esta semana? ¿Y cuál es el mayor obstáculo que sientes que te está frenando ahora mismo? Déjamelo en los comentarios. Te leo personalmente. Si este video te ha aportado valor, apóyalo con un like, suscríbete para no perder lo que viene y compártelo con alguien mayor de 50 que de verdad necesite escucharlo. Tu yo del futuro depende de la decisión que tomes en este momento. Cuídate, porque lo que está en juego es tu vida.